Hola hispanotubers, bienvenidos al canal de Algibán007 con licencia para contar la verdad histórica. Hoy vamos a hablar de la leyenda negra número 23, la Gran Francia frente a la España atrasada. ¿Es esto cierto? En el anterior vídeo comparábamos el Imperio Británico con el Imperio Español. Hoy vamos a comparar el Imperio Francés con España, lo que sea que ésta sea. Bien, lo primero de nuevo como el anterior vídeo. Pudimos estar unidos. Era más lo que nos unía que lo que nos separaba. Éramos las dos potencias católicas, teníamos un enemigo común ya desde el siglo XIV. Enrique II de Castilla y Carlos V de Francia se unieron frente al duque de Lancaster. Inglaterra siempre intentó invadir Francia. ¿Por qué entonces no estamos unidos? Es difícil de explicar realmente. Lo clave es que la culpa la tuvo Francia. Francia no quería ser segundón. Tuvo siempre celos de España. España era la potencia católica por excelencia porque había llegado a América y el Papa, pues hombre, un poco nos debía más, ¿no? Y no podía conformarse con ser segundo. Le suena, porque esto sigue siendo así. Nunca ha podido soportar Francia tener un vecino del sur potente, o más potente que ella. En esto se parece mucho a Estados Unidos con la América hispana. Estados Unidos nunca ha soportado tener un patio trasero desarrollado, porque daría la competencia le quitaría el protagonismo y liderazgo de toda América. Francia siempre ha intentado tener el liderazgo de Europa porque estaba en el centro y se consideraba llamada a ser el centro de Europa, la potencia de Europa. Todavía lo sigue siendo, pero hay que recordar que durante el siglo XVII y XVIII en Europa, XVIII y XIX, en Europa el malo no era Alemania. Hoy estamos acostumbrados a decir, ¡ah, la malvada Alemania! Porque en el siglo XX pudimos decir que sobre todo con el nazismo sí, en la Primera Guerra Mundial es más discutible que fuera Alemania malvada, pero bueno, en la Segunda Guerra Mundial sí, y se ha colgado en San Benito de que Alemania era la malvada. Bueno, porque era más potente que Francia, y de hecho, bueno, conquistó Alsacia-Lorena, en fin. Pero durante el siglo XIX y XVIII era Francia la que quería conquistar a Alemania. Era Francia la invasora. Era la Francia la que era la enemiga de todo el mundo. Quería invadir todos. Y además a nosotros nos engañó varias veces. Es decir, si nos ganó finalmente, un día hablaremos de la comparación entre Conde Duque y Richelieu, no quiero tapar esa parte de la historia. Por cierto, que todo esto está en mi libro, del que ya he hecho mención en alguna ocasión, La leyenda negra, historia del odio contra España. Bueno, en páginas 185 a 205 está esto que le estoy diciendo con mucho más detalles, fechas y nombres, ¿no? Aquí voy a hacer un resumen. Bien. Bueno, pues Francia nos ganó, venció a España y la despreció, siempre nos ha despreciado, fundamentalmente porque faltó a su palabra. Esto veía igual que Inglaterra, ¿no? Nosotros ingenuos, siempre hemos sido ingenuos, lo seguimos siendo, nos fiamos de que los demás, pues oye, respetarán su palabra dada, cumplirán los pactos, con las normas internacionales. Inglaterra nunca lo ha hecho, y ha salido victoriosa, y Francia tampoco. Hay dos ejemplos bastante claros. Uno es cuando el rey Francisco I es derrotado en la gran batalla de Pavía, esto, en fin, en el norte de Italia, las tropas imperiales de Carlos I derrotan al rey francés. No solo lo derrotan, sino que lo capturan. No lo matan, lo capturan y lo traen a Madrid, a la Torre de los Lujanes. Bien, el rey francés. Y aquí, bueno, Carlos I no lo mata. Bueno, ¿por qué no lo mata? No sé, es como pasó con el comandante Canarias con Nelson. Tampoco lo mató, lo perdonó y Nelson luego incumplió el pacto. Pues igual aquí. Francisco I, en el Tratado de Madrid, firma diciendo que promete y asegura, y por su honor, y por el Dios, y por la Iglesia, que no va a ir nunca más contra España. Esa era la condición para liberarle. Carlos I se lo cree y a los 2 días ya está otra vez intentando combatirnos en Italia, conquistando Milán y demás. Esto es Francia. El segundo caso es Napoleón, ese gran hombre que pacta con Godoy, ese indigente intelectual, pero bueno, era el válido, y pacta una alianza contra Inglaterra. Ah, entonces sí.
porque les interesaba. Godoy les cede el terreno, entran en España para conquistar Portugal. Bueno, está ahí un pacto entre dos potencias católicas, ¿no? Contra Portugal, que ya dependía de Inglaterra. Bien, ¿qué ocurre con Napoleón, Carlos IV y Godoy? Que les secuestra. Les dice, venid aquí como invitados y cuando llegan ahí, les secuestra, les miente, les engaña, se ríe de ellos. Bien, aquí estamos en la reconquista contra Francia a manos del pueblo llano. Bien, todavía hay algunos hispanobos que adoran a los ganos. Esto es una cosa incomprensible. Bueno, la historia realmente lo que muestra son agravios. Desde el siglo XVI, cuando España estaba conquistada con los árabes, sí, eso es tan bonito, ¿verdad? Que fueron españoles. Bueno, ¿por qué no nos vino nadie a ayudar? Gran pregunta que hemos hecho, ¿no? Los otros europeos conquistan una parte de Europa, una civilización externa, y no nos vienen a ayudar. Se quedan en Poitiers. Qué interesante, ¿no? ¿Por qué no nos viene a ayudar? Pues, queridos amigos, porque a Francia le convenía que España estuviera conquistada por el mundo árabe. Porque mientras tanto ellos jugaban a ser la gran potencia católica de Europa. El líder. A ver si tu enemigo lo conquista al otro, ¿para qué irá por él? Y de hecho se aprovecha una cosa tan interesante como la prevalencia protocolaria ante el Papa, cosa que tenía importancia en esa época, ¿no? Y entonces, aprovechando que España estaba conquistada por los árabes, pues dice, ahora, el embajador francés es el prevalente, es el number one, ¿no? Antes lo había sido el embajador español. Por cierto, para los que dicen que España nunca ha existido como nación, mira, aunque había reinos distintos, Aragón, Navarra y Castilla, los tres se consideraban españoles y ante el Papa actuaban bajo una sola voz, el embajador español. Por lo tanto, cuando la reconquista se termina, vuelve a pedir España que se recupere la prevalencia. Todos los reinos estaban unidos en esto, ¿no? Bajo una única voz, el embajador español, porque todos se consideraban españoles. Es una pena que haga esto. Bueno, el francés, por supuesto, se negó, pero al final Felipe II lo consiguió. Bien. Hay otros casos de agravios. Toda la historia. Durante el siglo XIX, como saben, ya hemos dicho en estos vídeos, durante 5 veces Francia paró la modernización de España. Primera por la Revolución Francesa, luego hablamos de ello, que paró las reformas de Florida Blanca y Covellanos porque mataban cabezas y el rey se asustó. Segundo, porque raptan a nuestros reyes. Tercero, porque nos invaden, no por imponer la modernidad, sino para hacernos vasallos del hermano borracho de Napoleón. En cuarto lugar, porque cuando ya tenemos el trío liberal, vienen los 100.000 hijos de San Luis y nos imponen absolutismo, los gran modernos, ¿no? Luego las guerras carlistas, que he dicho que era porque defendían una tradición francesa de que no heredaran las mujeres, esos gran modernos eran absolutamente machistas, en Castilla no, heredaban las mujeres, y las 3 guerras carlistas vienen a sostener una tradición francesa. De nuevo, maravilloso. ¿Cuánto nos han ayudado los franceses, verdad? Bueno, pues en el siglo XIX también pasan otras cosas. En el tema comercial, por ejemplo, los tratados comerciales que hacía Francia con otras potencias eran enormemente ventajosas. Normalmente les daban, bueno, pues, se pactaban los aranceles, ¿no? A la potencia que peor trataba siempre Francia ha sido España. Esto lo denunciaron las sociedades económicas del país, tanto la matritense como el resto, que, bueno, perjudicaban a los productos españoles. Nosotros importábamos ingenuamente de Francia mucho y ellos nos ponían todo tipo de trabas y aranceles. Y los acuerdos que intentó hacer con Francia, entonces, pues, por ejemplo, Silvela y demás, bueno, tiene este problema, que es que Francia trataba mejor a todos, incluso Inglaterra, Holanda y a Bélgica. Incluso fíjense ustedes, una cosa que no saben, el origen del prestigio del vino francés viene de ahí. El vino español era mejor que el francés. Y de hecho, Francia importaba muchos caldos que llamaban entonces españoles porque eran mejores. ¿Qué hicieron los franceses para subvertir este tema? Prohibir la importación de vino español. Es decir, no prohibir, les pusieron unos aranceles tan grandes que era imposible exportar vino a Francia. De esa manera, el mercado español se quedó arrinconado en Europa, porque es nuestro mayor importador, y ellos aprovecharon para subir el nivel y la cantidad de vino francés. Así actúan. Sin embargo, fíjense ustedes, durante la Segunda Guerra Mundial, ¿saben quién liberó París? Bueno, pues fue una compañía española. Había una división que lideraba Leclerc, se llamaba la Española porque de 192, 150 eran republicanos españoles. ¿Y a quién se encarga de liberar París? Entre los primeros, quiero decir, pues a la compañía, a la 9, a la compañía española, que había
capitaneaba el capitán Dron, que era homosexual. Era el capitán Dron francés y todos los demás españoles. Bueno, ¿por qué se elige esta compañía? Bueno, lo de homosexual pues, en Francia no estaba bien visto en aquella época, ¿sabe? Así que daba igual que muriera un francés si era homosexual. El resto eran españoles. Y pensaban que iban a morir todos, porque estaban francotiradores, pum, 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 según entraban a la ciudad, el primero que entraba, iban a morir todos. Bueno, pues no solo no murieron, sino que liberaron el ayuntamiento de París, porque los alemanes se habían ya rendido. Bien, bueno, esto no lo ha reconocido salvo hace poco con Anne Hidalgo, de alcaldesa de París. Pero fíjese usted cómo pagaron este hecho. Un hecho importante, ¿verdad? Que te liberen unos extranjeros tu ciudad cuando estás invadida por los nazis, ¿no? ¿Cómo pagaron los franceses esto? Pues mire, cuando la guerra civil acaba y hay la emigración, el exilio español, pasaban a Francia, ¿no? Es lógico, ¿no? Todo el mundo critica a Franco, pero esto no dice nadie nada. ¿Qué hicieron los grandes franceses? Ya republicanos, ya se habían ido los nazis. Crearon el mayor campo de concentración en Europa de la época para meter a 20.000 republicanos españoles. A los que maltrataron, dejaban en manos de militares mercenarios marroquíes, y en muchos casos, algunos de ellos, durante la Segunda Guerra Mundial, los pasaban a la Francia alemana. Perdón, he dicho que estaban liberados de los nazis. No, esto es la guerra civil, es antes de la Segunda Guerra Mundial, por lo tanto pasan a Francia y los franceses los meten en un campo de concentración y aparte los llevan incluso a campos de exterminio nazi. Así nos pagaron los franceses, pero esto también después, cuando ya se libera a Francia del yugo nazi, siguen con esa política anti-española. Pero nosotros esto nunca se lo hacemos pagar. Para nosotros Francia siempre es la égalité, la fraternité, la liberté, y para ello nosotros somos una caquita. Esa es más o menos la relación que tenemos entre unos y otros, gracias sobre todo a nuestros intelectuales españoles. Pero que han idolatrado la Revolución Francesa. Y eso nos lleva a unos minutos, y ya acabo, de polémica sobre lo que realmente fue la Revolución Francesa. Hay libros recientes, los cito en mi libro, donde se pone en cuestión, de Francia, que el excesivo halago a la Revolución Francesa. Se le ha dignificado, casi idolatrado, como si fuera... Y sin embargo fue una panda de asesinos. Es verdad que los reyes franceses entonces estaban llenos de corrupción, de privilegios y trataban mal a las clases populares. Los franceses, los españoles, los franceses, era una monarquía corrupta, pero los revolucionarios no eran mejores. Y de hecho se mataron entre ellos. Robespierre mató a 7 de sus amigos, de sus aliados, porque quería ser el jefe. Además, tampoco fue una revolución laica. Robespierre era un deísta. Dijo que era prácticamente imbécil no creer en un ser superior y no creer en la inmortalidad. Lo dijo públicamente. No era laicista. Lo único que querían crear una religión propia, pero siempre lo han querido hacer todos. Las revoluciones ateas quieren crear una religión propia. El comunismo es una religión, con sus sacerdotes, sus dogmas, solo que en vez de Dios, pues creen en la dictadura del proletariado, o en Marx en vez del Papa, o en Lenin y Stalin, pero están idolatrados, no tienen, es una religión. Estos también querían crear una religión laica, pero una religión con un en el caso de Robespierre, con un dios, una deidad francés, una deidad con la banda francesa. Eso es muy importante. Bueno, durante la Revolución Francesa pasaron cosas terribles, ¿no? Se habla de la masacre de Lyon. El ametrallador de Lyon, Fouché, que es una persona muy interesante, un libro de Stefan Zweig que, relata la vida de este hombre, apasionante, porque era el único que duró durante todos los gobiernos, todos morían, Fouché se mantenía, ¿no? Pero bueno, Fouché fue encargado de masacrar la ciudad de Lyon, que era la segunda más importante de Francia. Esto no ocurrió en ningún otro país del mundo, ni siquiera aquí en el franquismo, ni en ninguna otra guerra civil, porque la Revolución Francesa fue una guerra civil. Esto es una cosa que la gente... con muchas más muertes que la de española, muchas más muertes. Bueno, en Lyon ametrallaron a todos. Hay una instrucción de Lyon, que se llama así, instrucción de Lyon, que da la Asamblea Francesa y tal, que dice que pueden matar a los que quieran. Libertad o muerte, libertad o muerte. Suena esto, libertad o muerte, pero muerte a los campesinos, a la gente normal, porque pues se resistían, no entendían lo de la Revolución Francesa. Pues muerte. Y luego está la Vendée fue un genocidio. De 800.000 mataron a 400.000. Solo en la Vendée.
más que las víctimas de toda la Guerra Civil Española, y luego 7.000 aguillotinados. Y además de todo esto, hubo 300.000 levas forzosas, es decir, no basta, sino que para acabar con la resistencia que había a la imposición de la Revolución Francesa, y sobre todo para el gobierno, para el ejército de Napoleón, a 300.000 hombres los reclutaron forzosamente, sobre todo los territorios que se resistían a la revolución y a Jacobino centralista, ¿no? Imagínense ustedes que esto se hace en Francia. Bueno, el conde Duque llegó a Cataluña a pedir dinero para soportar el ejército de todos y se montó la de Dios. En Francia, levas forzosas, 300.000. Después de haber matado a 400.000, solo la mandé. Esto es el ejemplo de la fraternidad y la solidaridad. Bueno, esto ya no se lo cree nadie, ¿no? Pero sí, los españoles sí, los intelectuales españoles lo han creído, los demás no, pero los españoles sí, es que no se lo creen ya ni en Francia. En fin, imagínense ustedes, y con esto acabo, que la Revolución Francesa hubiera sido la Revolución Española. Hubiera tenido lugar aquí, en España. Hubiéramos matado a nuestros reyes, nos hubiéramos dedicado a matarnos unos con otros, en vez de Robespierre, pues se llamase un tal Blázquez, ¿no? Por ejemplo, y en vez de Napoleón, pues Franco, ¿no? Un tipo que se dedica a invadir Europa y a matar gente. ¿Cuál sería la imagen de esa revolución? Con los mismos principios, con los mismos intelectuales. Otro día hablaremos de Rousseau, otro que redecoró su vida, tío que escribe el Emilio y se dedicaba a abandonar a sus hijos en un hospicio. En fin, un impresentable, por favor. Bueno, hablaremos de todos cómo han redecorado su vida. Imagínense por un momento que esa revolución es la española. ¿Qué se diría de esa revolución española? Una revolución sangrienta, violenta, genocida, Napoleón, o sea, Franco. Estarían es inválido. Vamos, despierten ustedes, señores del sueño, la ingenuidad. Hay una doble vara de medir en la historia. Y desgraciadamente, el peor palo siempre se lo lleva a España. Se habló Algibán 007 con licencia para contar la verdad histórica. Que tengan una buena jornada.